imaginar que la rueda es un reloj de sensaciones, como nosotros decimos. Vamos a empezar por a las 12 el salmorejo tradicional, pero tradicional como se hacía antiguamente, los cortijos, majado, machacado, con un tipo de tomate y un tipo de aceite de oliva virgen extra. A continuación vamos a pasar al salmorejo contemporáneo, uno que ya es más finito, ¿de acuerdo? La gente le llama tradicional a este, pero en los cortijos no había Thermomix ni batidora, se hacía a mano, en el mortero, como está hecho el primero. En este caso le ponemos un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra, de aquí de Priego, de Almazaras de la Subbética. Bien, es un coupage de oliva blanca y igual. A continuación vamos a seguir con un salmorejo de setas y trufa. Bien, venga, setas y trufa, remolacha, con queso curado de sueros, igual. Vamos a seguir con unos de espárragos y unos de tinta de calamar con bulas a la gallega. Vamos a imaginar que conceptualmente es el pulpo, pero en realidad hemos cambiado lo que es el pulpo por la gula, van salteada al ajillo y demás. Este, a pesar de su aspecto, no deja de ser uno de los salmorejos más innovadores y más rompedores que hacemos aquí en la salmoreteca, que conceptualmente no deja de ser lo mismo, porque es un salmorejo normal al que le hemos añadido tinta de calamar, algas y katsuobushi, una especie de bonito en polvo japonés, ¿verdad? Que le da ese toquecito tan sutil. Y por último, un salmorejo cítrico palmeño, que lo hacemos con naranja de Palma del Río. Es un salmorejo muy curioso. Pues cogemos la naranja, se corta y con las cáscaras y el corazón lo metemos en aceite de oliva virgen extra al vacío, lo confitamos, lo maceramos aproximadamente a 28 grados, unos 30 minutos, y pasado ese tiempo tenemos un aceite de oliva que recuerda a la naranja, y ese aceite es el que le metemos dentro de la masa durante el batido. Para terminar, una poquita de regañá cordobesa, y todas las guarniciones son huevo de gallina ecológica y jamón puro de bellota, de Navalpedroche, de aquí de Villanueva de Córdoba. Entonces, bueno, pues es una forma muy rápida, sana y divertida de probarlos todos de una sentada, ¿no? En el orden de las agujas del reloj, y sobre todo pues descubriendo a ciertas horas esos sabías que son información sobre el salmorejo, su historia, su evolución y el porqué de las cosas. Y bueno, pues de esta forma tan sencilla y natural, pues la Biblia os ha preparado. ¿Y dónde estamos? En Córdoba. Efectivamente, estamos en Córdoba, en el Mercado Victoria, y bueno, pues aquí nos pueden encontrar en la salmoreteca a su disposición.